Estimados y estimadas estudiantes, nos encontramos esta semana de forma asincrónica, ¿sí? Esta semana número 15, que viene a ver y a revisar y a hacer la suerte de síntesis de lo que nos dejó este segundo parcial de nuestra querida asignatura Teoría de la Educación Física 1. Un segundo parcial que hemos construido de forma individual y sincrónica para reflexionar y profundizar sobre la unidad 3. Unidad 3 que a priori parecía sencilla, corta, escueta y que abordaba conceptos o contenidos quizá bastante transitados como son el juego y el deporte, ¿no? Pero que como hemos visto o como pretendemos que sea visto, revisten una complejidad y una profundidad y una reflexión, necesitan una reflexión profunda para desempeñarnos como profesionales de la educación física o educación corporal. La primera pregunta de este parcial intentaba buscar, rastrear esos indicios, esas señales de estas problemáticas del cuerpo y el movimiento en la sociedad y en la cultura contemporánea, alrededor nuestro, ¿no? Primero poder sintetizar cuál era la problemática respecto al cuerpo y esta vigencia aún de los dualismos en realidad, y cómo esos dualismos nos configuran permanentemente en lo que somos como personas, como sociedad y como cultura. Y en un tercer momento, identificar cuál es entonces el rol de la educación física o desde dónde la educación física va a afrontar esos desafíos que tienen que ver, por ejemplo, ¿por qué no?, con romper con esos dualismos que operan, como bien han señalado ustedes, en redes sociales, en los medios de comunicación, en el deporte, ¿por qué no?, y en los juegos. Una primera pregunta que ha dejado un montón de pistas, un montón de pistas de por dónde y cómo la educación física que van a construir ustedes puede hacer frente a esos desafíos. En un segundo momento nos encontramos con una pregunta del parcial que intentaba revisar, encontrar también, ¿por qué no?, indicadores del juego como práctica social en la construcción de ciertos roles, estereotipos y símbolos y significados en nuestra sociedad y sobre todo en la primera infancia. Si bien haya habido ahí algunas confusiones en cuanto a cómo encarar la pregunta, la gran mayoría ha logrado identificar cómo ese juego, ese jugar que se practica comunitariamente, socialmente y culturalmente y que va más allá de los espacios o los ámbitos educativos, configura o empieza a configurar lo que somos en esta sociedad, los roles que asumimos, los estereotipos, las construcciones sociales y culturales. Por último, en nuestra tercera pregunta del parcial, intentamos arrojar un poco más de luz y de reflexión sobre esto que son los deportes, ¿no? Y cómo puede él y la estudiante de primer año del profesorado universitario de educación física descifrar esas representaciones de la práctica cotidiana del deporte vigentes aún hoy en día en las clases de educación física, en los patios, en los clubes, ¿no? Y de desnaturalizar eso que sucede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el profesor y la profesora de educación física me invitan a jugar al fútbol? ¿Es el deporte o las prácticas deportivas el único medio de la educación física? Claramente no. Ahora, ¿cómo construir con el deporte un contenido de la enseñanza? ¿Cómo construir con las prácticas corporales contenidos de la enseñanza del sistema educativo? Y ahí estaba el desafío de nuestra tercera pregunta. Ojalá haya aportado a identificar estas representaciones y haya aportado también a deconstruir nuestra práctica profesional, deshacer nuestra experiencia en reflexión y repensar unos nuevos lugares desde donde sostener las prácticas deportivas, pero con otro enfoque, con otro paradigma, con otro nivel de análisis, que quizá no fue el que hicieron con nosotros y con nosotras.
Esperamos entonces que este segundo parcial haya sido una experiencia y una oportunidad de profundizar, de comprender y de reflexionar respecto del cuerpo, del movimiento, del juego y del deporte. En paralelo a este momento ya casi de cierre de la asignatura, nos encontramos con la posibilidad de conocer cada estudiante su condición actual. Para eso, en este desarrollo de la clase número 15, del encuentro número 15, van a encontrar publicado en el campus un cuadro donde se detalla la condición de cada uno y cada una de ustedes. Ese cuadro va a servir para perfilar qué sucede en la semana 16, nuestro último encuentro sincrónico. Aquellos y aquellas estudiantes que estén en condición de regular y hayan alcanzado la situación de final, en este último encuentro podrán, por ejemplo, presentar su TIF para ir elaborando ese documento que los va a acompañar en la instancia de final. Va a haber compañeros y compañeras que todavía no han alcanzado la maduración de los conocimientos necesarios para acreditar la cursada y deberán, en esta semana 16, en la que viene, en nuestro último encuentro sincrónico, recuperar de manera oral ese parcial que no estuvo aprobado. ¿Qué vamos a recuperar? Aquellos conceptos, contenidos, temas o reflexiones que no han quedado claros en esa instancia de evaluación. ¿Sí? Por último, va a haber compañeros y compañeras que están en condición de promoción, ¿sí? Siempre y cuando la elaboración del TIF sea correcta y también van a tener oportunidad de defender esos tips de manera oral, sucinta y concreta en nuestro encuentro número 16. Para eso hemos acordado fecha máxima de entrega el viernes 28 de noviembre para entregar por medio del campus en un sector que habilitaremos en breves, un espacio de entrega para esos TIF, ¿sí? Quienes tienen prioridad, saben, son los estudiantes y las estudiantes que están en condición de promoción. A esos estudiantes les vamos a devolver con prioridad esos TIF, sin embargo, todos y todas pueden presentarlo si así lo desean. Yo sugiero que más allá de la condición en la que se encuentren, por ejemplo, en los casos de situación de final, se conecten a nuestro último encuentro. ¿Por qué? Porque en la defensa de un compañero o una compañera de un TIF, en la instancia de recuperar un parcial, suceden nuevos aprendizajes, suceden nuevas formas de comprender eso que creía que comprendía o eso que todavía no me queda del todo claro. Seguimos teniendo instancias de aprendizaje. Entonces, estimados y estimadas estudiantes, nos vemos en nuestro último encuentro sincrónico de la semana 16, el lunes que viene, para recuperar, quienes tengan que recuperar parciales, para defender el TIF en condición de promoción y, por qué no también, si nos alcanza el tiempo, para conversar acerca de cómo va a suceder la instancia de final que nos convoque a todos y a todas. Desde ya, una hermosa semana, espero que estén disfrutando de este fin de semana largo y, por qué no, también aprovechando para construir el último envión de cara al final del cuatrimestre.